eh, con el objetivo de poder consultar este material nuevamente a través de la cuenta de YouTube. Simplemente buscan este que es el taller número 6 del ejercicio que estamos haciendo del Comité TIC, y es buscar a expertos en TIC, expertos en tecnología, que nos compartan su experiencia, que nos compartan información, y por esa razón es que Leonardo hoy está aquí, porque nos va a compartir de su experiencia tantos temas que sabe manejar. Además es el experto de georreferenciación, el gran aliado que tiene OpenStreetMap aquí en Colombia, específicamente en Boyacá, que nos ha enseñado muchísimo. Espero aprovechen mucho del conocimiento que tiene Leonardo, puesto que es una persona muy conocedora, además que sabe compartir la información de manera muy fácil, sencilla, pues para que obviamente todos conozcan más de los temas que la tecnología cada día lleva. Nos gustaría que, pues obviamente, se presente, nos empiece a contar su experiencia, qué temas quiere abordar en el día. En el día de hoy tenemos más o menos una hora. Si se nos alarga el tema, pues bueno, habría que mirar, pero lo más importante es compartir la información, y si tienen dudas, preguntar. Aquí hasta la pregunta más obvia es de las más importantes, porque pues el objetivo es aprender, y pues mientras van entrando más compañeros, más profesores, pues vamos adelantándonos, Leonardo, contándonos exactamente su experiencia y lo que nos quiere compartir en esta tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Javier, y pues contento de estar aquí con ustedes, ayudando en los temas del foro y del webinar que ustedes acostumbran a hacer. Y yo les acabo de compartir la pantalla. No sé si la ven bien, es una presentación que preparé. Yo, pues me conozco con Javier hace unos años. Yo trabajo en tecnología desde chiquito. Y pues quiero, pues primero que todo, pues contarles quién soy yo. Primero que todo, pues yo soy padre de familia. Soy de profesión físico, egresado de la Universidad Nacional. Actualmente soy profesor del Colegio Salesiano de Duitama. Tengo dos grupos de trabajo allí, uno que es una de cartografía digital. Con eso estamos trabajando hoy, trabajando estos días con Javier, con la señora Mercedes, el tema de georreferenciación, y ha sido pues el grupo que me ha abierto muchas puertas a toda la comunidad de TIC del departamento y del país. Y tengo otro grupo como profesor del colegio, que es el grupo de robótica. Trabajamos tecnologías como Arduino y tecnologías como Raspberry. También trabajamos mucho en ese grupo el tema de historia de la tecnología, que es una cosa rara, pero digamos, he sido como hobby de ese tema de historia de la tecnología, y cacharreamos mucho allá. Y también soy empresario TIC, he hecho varios emprendimientos. Muchos de ellos se han reventado, pero pues soy emprendedor, soy hijo de empresarios. Yo soy de apellido Gutiérrez, de la familia de las carrocerías Saga, que seguramente ustedes las conocen. Mi familia es la dueña de la empresa que fabrica las carrocerías. Y pues la idea de hoy es, el tema que nos convoca hoy es el tema de los problemas TICs en los colegios. Yo actualmente trabajo, digamos, en la parte empresarial, digamos, en la parte de los negocios que yo hago. Yo trabajo pues principalmente en dos cosas. Uno, en consultoría TIC, es decir, ayudo a las instituciones, sobre todo instituciones educativas, a resolver los problemas de conectividad y los problemas que pueden tener digamos, de las tecnologías de información en los colegios. Aparte que lo vivo todos los días, porque pues todas las semanas, no todos los días, todas las semanas doy clase, y pues tengo y he sufrido esos problemas que creo que todos tenemos. Y trabajo, por otra parte, en el tema de empresa. Tengo una empresa que se llama Rumbos, y esta empresa, yo desarrollo bots para aplicaciones empresariales. Es decir, desarrollo conversaciones automáticas
cierto tipo de procesamiento de información. Es otra de las labores que yo hago. No sé si les parezca, ya ahorita antes de entrar en materia, yo creo que si quieren interrumpirme en algún momento, por favor háganlo, porque yo a veces arranco y cojo conceptos y de pronto se me pierden, y es muy importante esto. Vuelvo y les comento. Esto es parte de la experiencia que yo tengo y de los problemas que he vivido como profesor, como educador en las instituciones, y los problemas que yo he visto en las instituciones educativas. Entonces, con Javier hace unas semanas, pues, me dijo, ayúdeme con una charla. Yo dije, esta charla es bien interesante para la gente que trabaja, sobre todo las TICs en las instituciones. Bien, entramos en materia entonces. Por favor, me interrumpen si alguna cosa se me vuela la velocidad. Vale, y también existe la posibilidad de que escriban en el chat, por si no lo quieren interrumpir, pero quieren escribir, entonces Bueno. me escriben en el chat y lo vamos leyendo. Listo. Perfecto, continúe, Leonardo, gracias. Chat. También ahí lo tengo en otra pantalla. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles son los temas? La presentación es muy sencillita, muy clara. La idea es que son los temas principales. La presentación no tiene mucha cosa técnica, pero si necesitamos irnos un poco a lo técnico, no hay problema. ¿Cuáles son las metas de esta charla? Que tengamos un panorama pues, más amplio de cómo las TIC se pueden aplicar al entorno educativo, ver el estado de la tecnología, y tener una orientación hacia el usuario. La charla es sobre todo enfocada a temas de infraestructura, más que a de contenido. Es decir, cuáles son los retos, los problemas y las oportunidades que hay en cuanto a infraestructura TIC para los colegios, sobre la cual los contenidos deberían fluir, ¿no? Pero acá no vamos a tener, digamos, charlas sobre el contenido, sobre contenidos educativos, no, sino sobre el tema de infraestructura, que es, digamos, como el talón de Aquiles para todos los programas y proyectos que hay educativos. Que luego uno va a hacer algo y la infraestructura no sirve, no entra a internet, no funciona el Wi-Fi, etc. Sobre esos temas es que vamos a tratar estas metas. Estas son las metas y estos son los temas como tal. El primero es, quiero ahondar en dos conceptos muy básicos en redes de datos. Es decir, dos conceptos como para clarificar cuándo una conexión es buena conexión. Y son dos conceptos que a veces se confunden. Y me gusta a mis clientes y a mis estudiantes y a los compañeros profesores, siempre me gusta explicarles esas dos cosas, que son dos cosas que tienen que ver, pero que son diferentes. Otro, el tema de la oferta de conectividad. En eso no voy a profundizar mucho porque casi siempre se trata el tema de conectividad en los foros, con el gobierno, con la gente, siempre se trata el tema de conectividad. Entonces, pues quiero hacer simplemente un panorama de las opciones que hay de conectividad, las que existen y las futuras, ¿sí? Esta tecnología se mueve muy rápido, entonces hay unas ofertas que de pronto en el término de años, de cortos años, los tengamos disponibles. El tercer tema son los problemas internos en las redes de datos de las instituciones educativas, que en eso es donde yo voy a charlar más. O sea, hablar del interno, de cómo una red interna funciona, cuáles son los problemas principales, ¿sí? Eso, las cosas que dependen de la institución, sobre todo. Y luego, pues, cómo podemos hacer más provecho de las redes de datos que se montan en las instituciones, ¿sí? Hay unas tecnologías, hay unas alternativas, hay muchas cosas que se pueden usar, que uno a veces tiene red de datos y no aprovecha. Esos son los temas que vamos a tratar. Bien, entremos en materia. Bien. Estos son los dos conceptos básicos. ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo? Perdón. ¿No? Escuché un ruido. Vale. Estos son los dos conceptos básicos que siempre hay que tener en cuenta en las redes de datos, sea una red interna, sea una red externa. Todos los temas de conectividad a Internet tienen estos dos problemas.
o no problemas, son esos dos conceptos que hay que saber distinguir. Una es el ancho de banda y otro tema es la latencia. El ancho de banda, uno, ¿cómo lo mide? Como la velocidad del flujo de datos, cantidad de datos que llegan en un momento dado en una conexión, sea una petición del celular, desde el computador, una conexión de streaming, una llamada telefónica, etcétera. Siempre pues va a haber una velocidad detrás de eso. ¿Sí? Es decir, puedo tener 10 megas, 20 megas, 5 megas, 2 megas, medio megas, ¿sí? Esa es la velocidad y el ancho de banda que siempre es lo que uno compra, ¿sí? Es lo que venden las empresas de proveedoras de Internet, ¿sí? Y hay otra cosa que es importante, que es la latencia, que es la latencia, que son dos cosas diferentes, el ancho de banda y la latencia. Yo les explico a mis estudiantes siempre que es como Aquiles y la tortuga. Es decir, la liebre tiene mucho ancho de banda, es decir, es muy rápida. Pero la liebre se durmió, es decir, tiene una latencia muy grande. La tortuga le ganó, a pesar de que era más lenta, con un ancho de banda mucho más chiquito, le ganó a la liebre, que era mucho más rápida, porque la latencia de él, la tortuga, mejor dicho, inmediatamente dieron el start, arrancó a caminar. ¿Sí? Lo mismo pasa con las redes de datos. Es decir, la liebre es mucho más rápida que la tortuga, pero puede ser que así sea rápida, ella no responda a las peticiones suficientemente rápido. Es decir, en el caso en el símil de Aquiles y la tortuga, la liebre, no comenzó a correr inmediatamente, sino que esperó. Eso mismo pasa con las redes de datos. Uno puede tener buen ancho de banda, pero la respuesta a las peticiones que uno hace se tarda. Y estos dos datos son los que definen una buena o mala conexión de red. Por ejemplo, cuando uno tiene latencias altas, es muy difícil hacer videoconferencia, es muy difícil hacer una conexión de Netflix o ver YouTube con buen flujo, ¿sí? Porque la latencia es alta, a pesar de que puede ser que el ancho de banda esté bien. No sé si ese concepto lo queramos discutir algo. Bien. Si algo me interrumpe, por favor. Con ese concepto vamos a entrar en materia de los tipos de conectividad que tenemos ahorita, presente y futura. Esta es la oferta de conectividad que tenemos en el momento, digamos, en el departamento, ¿no? Que es lo que me he fijado yo. Tenemos pues fibra óptica, que la conocemos, hay una inversión grande del gobierno. Por ejemplo, el gobierno contrató con la empresa Azteca la instalación de fibras ópticas. En Boyacá ha sido uno de los departamentos pues privilegiados con el tema porque han instalado harto ese servicio. Todavía le falta mejorar. Ustedes, profes, saben que si alguno ha trabajado con Azteca todavía tiene muchas fallas, pero hay disponibles, digamos. Acá en Duitama, que es donde yo conozco, hay disponibles canales de 200 megas, en el colegio hay uno. Cosa que 200 megas hace un año y medio era ciencia ficción. Entonces, ya por ejemplo, las redes internas se están quedando porque ya la red externa es incluso más rápida que la interna. Ahorita tocamos ese tema. Ya hay esa disponibilidad en muchos de los municipios de Boyacá. En las partes más apartadas, hay una disponibilidad, o sea, donde no hay nada, hay disponibilidad de servicios de servicios satelitales, ya más baratos, como Hughes. Entonces, ustedes la deben conocer. Esos servicios están disponibles. Tienen un problema, y ahí es donde yo entro a hablar de la latencia. La órbita de los satélites de Hughes es una órbita geoestacionaria, es decir, está a 42.000 kilómetros de distancia. Es decir, que una señal en llegar allá en llegar y volver se toma más o menos medio segundo. Quiere decir que tenemos latencias de 500 milisegundos. Esa es la latencia, lo que se demora la señal, digamos, la orden de mandar datos, esa es la latencia. En este caso, por la distancia digamos, del satélite del proveedor, la latencia es alta. Entonces, Hughes funciona, tiene dos problemas. Tiene una gran ventaja que es en cualquier parte, por apartada que sea, se pueda conectar. Pero tiene dos desventajas. Latencia alta, lo que impide videoconferencias, Netflix, todas esas cosas de streaming necesitan latencias bajas. Y tiene una cosa como los planes de celulares como los planes de datos de los celulares, tiene un tope.
de bajada. Entonces, para una institución educativa se puede, pero tienen que ser muy celosos con la cantidad de datos y cómo se entregan. Bien, es una alternativa. Y hay otra alternativa que acá se ha marcado mucho y que hay como una ola de eso, que son los enlaces punto a punto Wi-Fi, que es lo que llaman WISP. Es decir, de un punto donde existe, digamos, fibra óptica, se puede llevar un enlace a través de torres Wi-Fi, punto a punto, hasta otro punto lejano. Yo he visto enlaces de 50 kilómetros, 60 kilómetros. Por ejemplo, en Paz del Río hay una escuela que incluso montaron un enlace en 2 cerros, es decir, tiene 2 etapas, ¿sí? Pero llevan el internet desde el centro de Paz del Río hasta una escuelita por allá lejana, pasando por 2 puntos. Pues en realidad lo lleva una empresa, pero la empresa le da acceso también a la escuelita. Una empresa de explotación minera, y le da acceso a la escuelita. Y tienen 2 puntos. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer y no son costosas. Es decir, es una alternativa para una, para una conectividad en el colegio. Estos enlaces punto a punto tienen latencias bajas. No tienen, o sea, es decir, si uno sale por fibra óptica, la latencia de 50 kilómetros es bajitica. Es decir, no tiene el problema de latencia. Esto, digamos, es lo que hay de conectividad. Están pues las fibras ópticas y los enlaces de Claro, etcétera, todas esas cosas que han venido creándose y que han venido instalándose en nuestro departamento y digamos es lo que hay actualmente. Hay, sin embargo, que quería yo incluirlos en esta charla, proyectos que puede que maduren o puede que no, pero que ya arrancaron en este momento en el mundo. Hay 2 proyectos grandotes. Hay uno de Facebook, pero yo lo he visto como más crudo. Estos los veo un poco más aterrizados, digamos. Y ya hay pruebas que conozco. Uno que es Starlink, que es la famosa red de satélites de SpaceX. Ya hicieron 2 lanzamientos de satélites. ¿Cuál es la diferencia con el Hughes? Que la órbita es baja. Es decir, ya no estamos a un satélite a 42.000 kilómetros, sino a 1.200 kilómetros, lo que baja la latencia, que es lo que nos interesa. Ya arrancaron a instalar, ese es un proyecto del mismo de Tesla, de Elon Musk, y es un proyecto que ya va a arrancar. Tienen el capital, ya comenzaron a hacer lanzamientos, está todo diseñado para banda ancha y una, digamos, una estación de internet a 1.200 kilómetros puede dar un ancho de banda grande con bajas latencias. Esa es una. Y la otra, que es un proyecto un poco más raro, pero que también tiene pruebas, son los globos de Google Loon. Son globos aerostáticos que están arriba en la estratosfera a 20 kilómetros de altura y tienen una red global de globos donde pues el globo es como una antena de 20 kilómetros de alta. ¿Sí? Entonces, digamos, yo conozco que han hecho pruebas, lo conozco por este muchacho Camilo, el del litro de luz, que él tiene mucha relación con Google, y me ha contado que han hecho pruebas. En Colombia no quisieron hacer pruebas porque dicen que el globo de pronto se les pasa a Venezuela y se lo bajan. Pero ya en Perú sí tienen globos de estos y han hecho todas las pruebas pertinentes del tema y funciona bien. Y es posible que esto lo veamos en los próximos años, sin que sea ciencia ficción. Aquí me llegó una pregunta, me dice Antares, ¿se puede instalar internet en un colegio y llevar internet a una escuela de primaria? ¿Qué precio tiene una antena para llevar internet a la escuela rural? Listo. Yo tengo ahorita un tema que es el tema de cómo se conectan sedes de un colegio, cómo se aprovecha la red, y tocamos ese tema específicamente más adelante, Antares, que es uno de los temas importantes. Aquí estoy concentrado en el tema de conectividad, de cómo salir a los datos, cómo salir al internet, pero ahorita miramos cómo se pueden conectar sedes y eso. Pero eso se hace adelantando un poco con los enlaces punto a punto. Ya ahorita les cuento precios y todo eso. Pues un rango de precios. Bien. Esto hasta ahora es el tema hacia afuera, es decir, cómo los colegios se pueden conectar, cómo pueden lograr conectividad, cómo se aprecia si un canal es bueno o malo, etcétera. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de servicio al cliente, y eso sí es una pesadilla en muchas partes, pero pues no van a tocar ese tema. Bien, quiero concentrarme en los problemas internos que hay en los colegios.
Eh, hay tres problemas principales. Una es el tema del cableado, ¿sí? Del diseño como tal del cableado. Otro es el diseño de los routers, es decir, la disponibilidad de los enrutadores de los routers. Ese es un problema muy grave que casi nadie habla de eso. Y otro es el tema de, pues, de las zonas Wi-Fi. Entonces vamos a plantear los problemas y las posibles soluciones. Bien, esto existe de verdad, no es ciencia ficción. Yo lo he visto sitios así. Bien, ¿qué pasa con el cableado? Eh, pues que la gente lo trabaja muy a la buena. Es decir, ponen cables, los tienden, el cable queda por ahí perdido, le da el sol, el agua se rompe, etcétera. Ponen al mismo muchacho de mantenimiento del colegio a hacer un cableado de UTP y luego nadie se acuerda quién conectó qué con qué. Quedan unos revueltos de cableados. O hacen una contratación, lo he visto en varios colegios, contratan el cableado estructurado, no sé qué, no tienen mapas de nada, no saben qué cable va con qué cable, la infraestructura completamente abandonada. Hay un modo de trabajo que llaman EastWorks. Aquí me quedó mal, me faltó la T. Es decir, la gente llega, pone el cable, le funcionó y se olvidaron del cable. Que quedó colgando, que el cable no tiene la categoría, que el cable se va a romper en 2 meses, etcétera. Eso todo sucede con el cableado. Y se abandonan, luego los cables se abandonan. Es decir, no se sabe quién los puso, dónde los puso, no hay ningún protocolo de conexión, no hay quien esté encargado que sepa cómo es la red. Hay colegios con rotación de personal, mucho en mantenimiento, y nadie se acuerda de eso. Suceden cosas como que en un colegio, lo he visto también, en un colegio grande hay un encargado de sistemas que es tremendamente celoso con las cosas que sabe y a nadie le cuenta ni hace mapas, no solamente porque no tenga tiempo o porque le cueste trabajo, sino porque no lo quiere hacer para que él tenga el control de la red. Y hay ingenieros, los conozco, que dejan los problemas a propósito. Eso lo he visto también, para que los llamen. Entonces, en eso yo he visto mucho, yo he tenido hasta peleas con ingenieros, etcétera, por esa actitud, de no dejar las cosas bien pues para que me llamen. Eso es una actitud que la he visto mucho en este medio de las TICs, sobre todo en el tema de consultoría y de infraestructura en las TICs. Entonces es un tema que es un tema más incluso, pues, de cómo se contrata, quién se contrata, etcétera. Que hay que atacar desde el principio, porque si no hay un buen cableado, no se pueden hacer más cosas luego, más adelante. Otro problema que hay es el tema de los routers y de los switches, me faltó acá, ¿sí? ¿Por qué el problema de los routers y de los switches? Es decir, esas son como la infraestructura física de dónde van a ir conectados los cables. Básicamente, una red simple tiene, pues, su conectividad a ver si me sale puntero, su conectividad a la nube, es decir, su salida a internet. Este enlace es el que estuvimos viendo nosotros hace un momento, las posibles opciones, pero de aquí para adentro ya es responsabilidad de la institución. ¿Qué pasa aquí para adentro? Pasan muchas cosas, ¿sí? Primero, el router. Imagínense, el router funciona, pues hace muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que hace, que es como el portero de un colegio. Es decir, él tiene que verificar que los mensajes de entrada y de salida a la institución fluyan por ahí. Es decir, supongamos, yo lo explico así a mis estudiantes, que tienen que traer un mensaje, una carta para la coordinadora de primaria, ¿sí? Pero el mensajero no puede entrar, no tiene permiso para entrar. Esa carta la tiene que llevar el vigilante a la oficina de la profesora coordinadora de primaria. Entonces, acá hay una comunicación entre el mensajero externo y el vigilante del colegio, digamos el portero, se entregan la carta y el portero la lleva. Ese proceso es más o menos lo que hace un router. Recibe tráfico externo y luego él se encarga de la entrega interna. Entonces suceden muchas cosas. Primero, pues que lleguen muchos mensajes. Es decir, si el portero le llega un mensajero cada 10 minutos, pues la cosa fluye, ¿sí? Alcanza a ir y volver. Pero a veces llegan, supongamos que llegan
en un minuto llegan 50 mensajeros. Pues el vigilante, el portero ya no puede llevarlos, ¿sí? Porque simplemente se sobrepasó la capacidad que tiene él. Eso pasa mucho en las redes de los colegios. Crecen por dentro y el router no alcanza a tener la capacidad de atender las peticiones externas para todos los clientes del colegio. ¿Qué hace la gente? Lo he visto muchísimo, casi en todas partes. Primero, al encargado de sistemas le dicen de todo, ¿sí? Y él que dice, lo que pasa es que tenemos poco ancho de banda, compremos más. Y compran más ancho de banda, ¿sí? Pero el problema no está ahí, está acá. Hay una institución a la que yo he asesorado que compraron tanto ancho de banda que pagaban una cuenta de ancho de banda de 8 millones de pesos. Y el problema no era el ancho de banda externo, sino era el problema aquí del router. Entonces es necesario invertir unos pesitos en el router. Estoy hablando de cosas que se solucionan con 800.000 pesos, en un caso extremo con 2 millones de pesos, este punto, ¿sí? Pero la gente no se fija. Y comienzan, y las compañías de vendedoras de internet pues felices porque les compran más ancho de banda del que en realidad necesita la gente. Eso por una parte. Por otra parte, no lo alcancé a colocar en la presentación, pero sí hay en este momento estamos mudando de estándar. Es decir, ¿en qué sentido? Hace unos meses, yo digo que es meses, comenzaron a aparecer planes de internet que superan los 100 megas. Y ese va a ser el estándar muy pronto. Es decir, en cuestión de meses o unos pocos años, ya todo el mundo va a tener un internet de más de 100 megas. Y los servicios que vienen por internet van a necesitar más de 100 megas. Es decir, por ejemplo, el servicio de Netflix de streaming hace 10 años o 15 años no se podría porque los anchos de banda no daban. Va a haber unos servicios, no se me ocurren cuáles, pero van a haber servicios que van a demandar más ancho de banda y entonces el estándar, en este momento estamos saltando de estándar, del estándar de menos de 100 megas a un estándar de más de 100 megas. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Para el tema interno, no para el tema externo. Acá ellos, las compañías, cada uno a eso voy, Antares. Ya les explico por qué. Antares me está preguntando que si en unos meses debemos cambiar la tecnología. Ya les explico por qué. Afuera estamos teniendo oferta de más de 100 megas de conectividad, ¿sí? Y por dentro, la mayoría de instituciones tienen los routers y los switches, que son los que reparten los cables por toda la institución. El switch es el que recibe un cable y reparte 40 cables, ¿sí? La mayoría de infraestructura que se ha montado solo soporta hasta 100 megas. Es lo que se llama en el medio base 100. Entonces, pues puedo tener yo 200 megas, pero de nada me sirve si aquí llego a un sitio base 100. Es como si yo comprara, por decir algo, agua a un acueducto con una tubería de 3 pulgadas para tener un caudal grandote y luego le coloco a mi red interna de agua tubería de 1/4 pulgada o de media pulgada, ¿sí? De nada me sirve haber comprado los 3 pulgadas de agua, ¿sí? Es más o menos la analogía. Actualmente se está mudando todo. Yo tengo un cliente grandote que le mudamos todo toda la red a una red base 1000. Es decir, se reemplazaron los switches, se reemplazaron los routers para que internamente, es decir, estas conexiones de acá permitieran una conexión base 1000. Eso quiere decir 1 giga por segundo en la red interna. ¿Sí? Que pues está demasiado, en este momento, hay que reconocerlo, está pues sobredimensionada. Pero con los servicios que vienen en el futuro, pues es importante prepararse y dejar todo base 1000. ¿Eso qué implica? Pues comprar equipos de otro estándar que son un poquito más caros, ¿sí? Un switch base 100, por ejemplo, ya están saliendo del mercado, ya son un poco obsoletos, pero todavía los consiguen y son muy baratos. Un switch base 1000, por ejemplo, de 24 puertos sin administrar, está costando pues cerca de 1 millón de pesos. Y el mismo switch base 100 cuesta 300, 400 mil pesos. O sea, eso es una cosa como el doble. Pero es una mudanza que hay que hacer. Bien, pasamos al otro tema, si no tienen más sobre este tema, más
más preguntas o comentarios. Ese es el tema de routers y de switches. Y otro tema que son las zonas Wi-Fi, ¿sí? Ya es un tema que de radiofrecuencia, es decir, de cómo se comporta una señal en un espacio. ¿Qué pasa con las señales de inalámbricas en las instituciones? Pues pasa lo mismo que con el cableado, ¿no? Compran un access point, lo enchufan, primero lo enchufan, lo configura el encargado, el muchacho de mantenimiento, etcétera, o el encargado de sistemas, y después nadie se acuerda de la clave. Entonces, si hay que hacer alguna configuración, se pierde. Segundo, no hay un estudio digamos, de que llegue bien a todas las partes, ¿sí? Es decir, ¿en qué sentido? Más que un estudio, es simplemente algo de sentido común. Es decir, si los profesores siempre se van a estar en esta mesa a trabajar el Wi-Fi o en esta zona, pues esas zonas hay que brindarles un Wi-Fi que quede cerca y que responda bien. Y otro tema, si se trabajan las Wi-Fi, digamos, con diferente marca, con diferente tecnología, con access point que con cada uno tiene su clave aparte, ya cuando una institución es grande, la administración de toda esa infraestructura es una pesadilla. Es muy difícil de hacer, ¿sí? Y se vuelve un relajo toda la red. En ese sentido, hay alternativas que no son costosas, como las redes administradas por software. Es decir, uno puede montar unos aparatos que controlen todos los access points. Es decir, ¿qué les tienen que controlar? Las claves, la configuración, el tema de frecuencia, si hay ruido, ¿sí? Porque el Wi-Fi, como en zonas sobre todo densas, es complicado el tema de la interferencia, ¿sí? Y es muy difícil de administrar a mano, es decir, de uno ir a buscar cada aparatico, que cada aparatico tiene una marca diferente, y seguramente lo instaló un encargado de mantenimiento, no este, sino el anterior a este, ¿sí? Se vuelve una pesadilla el administrar una red así. Entonces las cosas, vive uno en una urgencia de cada cosa, de estar reparando todos los días. Hay unas alternativas que yo recomiendo que son las redes administradas por software. Se monta un pequeño servidor que está revisando que la infraestructura esté bien. Si se desconecta algo, avisa por correo. Si hay una interferencia, él avisa, salta los canales automáticamente para garantizar siempre la conectividad alta del sistema. También acá en esto es importante el tema de los colados. Es decir, me acordé porque ayer iban a linchar a una señora en Santa Marta porque cambió la clave del Wi-Fi. Es un trabajo peligroso. El tema de los colados, es decir, uno necesita en una institución educativa tener un hotspot. Porque si no, sobre todo, por ejemplo, acá el Colegio Salesiano de Duitama, pues tenían la super red, pero en el descanso o incluso en clase se conectaban 500 equipos celulares de los muchachos. Cuando queda por algún error una red abierta, entonces matan toda la red. Entonces es necesario que uno tenga un sistema hotspot. ¿Qué es un sistema hotspot? Un sistema que brinda claves temporales para acceso a Internet. Entonces solamente le da claves digamos, una persona llega invitada, uno le puede dar una clave por un día, por 2 días, por unas horas, ¿sí? Porque si uno deja una sola red con una sola clave, por más que uno diga que no que no compartan la clave, se la termina sabiendo todo el mundo. Esa tiene la solución, la solución es el hotspot, ¿sí? Pero el hotspot tiene sentido si uno monta unas zonas Wi-Fi que estén conectadas a un manejador central, ¿sí? Para que uno se pueda mover por toda la institución con el mismo Wi-Fi. Ahí el hotspot tiene sentido. Nosotros tenemos incluso, yo monté en el Colegio Juan del Rizo en Bogotá un hotspot y el rector es bien turco para conseguir plata, entonces vende las claves incluso vende claves de 1 hora, 500 pesos en la cafetería del colegio. Entonces la clave funciona 1 hora y a la hora se corta. Ese tipo de cosas son importantes en los colegios. Y por ejemplo, al profesor se le da una clave por 1 año. Uno puede configurar 1 hora o 1 año, ¿sí? Entonces al profesor se le da una clave 1 año y queda el dispositivo donde se ponga la clave, ya de una vez la clave se consume. Es decir, si yo la coloco en mi celular, ya no puedo colocar la misma clave en el portátil.
Entonces es muy importante porque aún todavía es un recurso muy valioso el ancho de banda que hay que saber administrar. Bien. Hasta ahí tengo el último tema, pero hasta ahí hay alguna pregunta. Antares me habló lo de las sedes. Entonces ya voy para allá. No es que se me haya olvidado. Pero hasta aquí tienen alguna duda. No, parece que no. Bien. Ahora sí vamos al tema, digamos, que concluye mi conversación. La idea con el tema de las redes, si uno logra, digamos, superar estos problemas, el tema de cableado, el tema del router de salida, el tema de las zonas Wi-Fi, si uno logra superar todos esos temas, la idea es que uno pueda sacarle todo el jugo a las redes de datos. Es decir, ¿en qué sentido? Hay tres cosas que se necesitan en una institución, ¿sí? Que son, obviamente, los datos, ¿sí? En toda institución uno necesita datos, más sobre todo ahora que hay tantas cosas que solo funcionan por Internet. Uno necesita telefonía, es decir, en todos los colegios, sobre todo si tiene varias sedes, uno necesita telefonía, comunicar una oficina con otra, un salón con otro, un laboratorio con otro, ¿sí? Es una cosa importante. No, en este momento, pues la telefonía va aparte. Tienen sistema PBX con un cableado centralizado de todos los teléfonos a una parte. En muchas instituciones funciona así. Está el tema de videovigilancia, que es un tema de seguridad, es decir, tenemos sistemas de video con cámaras de seguridad que en este momento en las instituciones que yo conozco se trabajan con un cableado independiente. Las cámaras normalmente es el estándar es que las cámaras son análogas y hacen un cableado por todo, otro cableado que toca colocar y que toca mantener para las cámaras. Entonces tenemos tres cableados, uno cableado para los datos, para lo que es internet, otro cableado para los teléfonos y otro cableado para videovigilancia, ¿sí? Y otros cableados para diferentes tipos de sensores, por ejemplo, los sensores de apertura de una puerta, los sensores de acceso, ¿sí? Otro cableado diferente, ¿sí? Yo, ¿qué les quiero transmitir hoy? Se le puede sacar provecho a las redes de datos, si se montan bien, a las redes internas, y montar la infraestructura de todas estas cosas que necesitamos sobre la misma red de datos, ¿sí? Entonces, pues lo de Internet ya es lo que hemos abordado. Es decir, uno puede montar pues su red, tener su propia salida de datos y pues donde haya red, brindarle la salida de la red, ¿sí? Y aquí voy ahora sí al tema que me preguntan Tares. ¿Se puede instalar Internet en un colegio y llevar Internet a una escuela primaria? Sí, sí se puede. Es decir, yo lo he hecho. En Bogotá, en el barrio 20 de Julio, tenemos un enlace en la sede central del colegio y a la sede primaria le hicimos un enlace punto a punto y ese enlace permite que las dos instituciones trabajen como si estuvieran dentro de una misma red LAN. No, mentiras, no es como si estuvieran, están dentro de una misma red LAN. Sobre esa misma red LAN están montadas las cámaras de vigilancia de la sede primaria, es decir, no necesitamos otros datos, sino simplemente la cámara se conecta al switch y están montados teléfonos de voz sobre IP sobre la misma red y sobre el mismo enlace de punto a punto, ¿sí? Entonces uno puede crear enlaces punto a punto que antes eran muy costosos, ahora hay soluciones es decir, con instalaciones y todo no superan 2, 3 millones de pesos, o incluso menos, porque la tecnología ha bajado de precio. Pero por ahí podemos mandar, todo esto que está en esta lista se puede mandar por ahí. Es decir, se puede aprovechar para tener los teléfonos, se puede aprovechar para tener los datos, se puede aprovechar para montar las cámaras y diferentes sensores. Aquí me pregunta Antares, para un colegio de 400 alumnos, ¿cuál es la inversión para instalar la red con nueva tecnología? Bueno, Antares, podemos hablar luego, ahorita en la sección de preguntas, y tratamos un poquito más ese tema. Me pregunta Javier, me preguntan si es posible crear redes internas para compartir contenidos, algo así como la biblioteca local, librerías, videos, correcto. Bueno, esa pregunta va un poquito más allá, que es el tema de contenidos. Cuando uno tiene esta infraestructura, ya el tema de contenidos es una cosa que se soluciona por otra parte muy fácil.
Por decir algo, en el barrio 20 de julio tenemos allá son 5 sedes, y las 5 sedes comparten una sola red LAN, y en esa red LAN tienen todo, es decir, ellos comparten, tienen servidores, bases de datos, acceso, tienen archivos, videos, todo dentro de la misma red. Es decir, inmediatamente uno monta la red, ya todos los datos se pueden compartir. Es decir, se puede tener toda esa disponibilidad que pregunta Javier, se tienen disponible todos esos datos. ¿Sí? Es una pregunta natural, pero la respuesta también es como básica. Y yo creo que la pregunta va a que como las redes fallan tantos, la gente a veces no lo cree, que pueda mandar los datos y tener todas las sedes en la misma red. Eso me parece una inversión importante ya. Y precisamente esto que comenta Javier es uno digamos, de los justificantes para hacer una inversión de esta, de mejorar las redes internas. En el tema de datos. En el tema de voz, yo he montado redes de voz sobre IP, incluso en sitios donde no hay telefonía fija, porque ya las redes de cobres la recogieron. Es decir, ya lo que alguna vez hizo Telecom con mucho esfuerzo, eso lo van recogiendo porque todo el mundo se mueve por celular. Pero uno puede tener una salida de voz utilizando los mismos cables y las mismas conexiones Wi-Fi o punto a punto. Si uno tiene toda su red ya conectada, uno puede tener una salida de voz. Entonces uno puede tener un teléfono IP o teléfonos viejos con adaptadores IP y tener salida a la red de telefonía a través de Internet por una cuestión que se llama línea SIP. Es decir, uno puede tener un teléfono que sale por Internet, ¿sí? Y tener internamente, aprovechar toda la red para la comunicación de voz entre las diferentes partes del colegio e incluso las diferentes sedes, sin necesidad de, o sea, utilizar el enlace de Wi-Fi también para hacer llamadas telefónicas, para meterle contenido de voz al mismo canal de datos. El otro tema es el tema de videovigilancia, que es, pues, ya hay una tecnología de videovigilancia IP, es decir, son cámaras que funcionan como si fueran pequeños computadores. Básicamente es eso, las cámaras son pequeños computadores que se conectan a la red con el mismo protocolo de datos de un computador en la red. Y se transmiten los datos de grabación, todo por los mismos cables de red. Y otra cosa importante es el tema de sensores, por decir, sistemas de apertura, sistemas de actuadores, sensores de temperaturas. Bueno, hay una cantidad de sensores que en las instituciones a veces se necesitan. O sistemas de apertura de puertas, o de verificación de identidad. Todo ese tipo de cosas se pueden meter dentro de la misma red de datos. ¿Sí? Bien, con esto concluyo. Y espero que ahora sí me pregunten. Arranco con aquí están mis datos, aquí me pueden contactar, con mucho gusto los atiendo. Este es mi Twitter y este es mi correo electrónico. Voy a hablar un poco de la pregunta que me hizo Antares. Dice, para un colegio de 400 alumnos, ¿cuál es la inversión para instalar red con nueva tecnología? Y pues la respuesta que siempre, a veces parece efectiva, depende pues, de cuántas sedes sean, de cuántos puntos de red se quieran poner, ¿sí? Pues independiente de los alumnos es necesario pues definir el diseño de la red, ¿sí? Puede ser que sea una red pequeña, apenas con 20 equipos, o tengan 4 salas de cómputo, cada una con 40 equipos. Entonces de eso depende del diseño que se quiera hacer en la institución. De qué zona, o sea, básicamente que cuando yo asesoro, ¿qué asesoro? Primero, la salida de Internet. Segundo, el centro de datos, donde va a ser la central, y de ahí cómo vamos a repartir a los diferentes puntos que se necesita conectividad, ¿sí? Puede ser que sea apenas un edificio pequeño, entonces se hace un cableado muy sencillo, o puede ser que sean varias sedes, haya que hacer enlaces punto a punto. En fin, eso depende mucho de cómo se quiera diseñar. Los equipos bajan de precio. Bueno, el dólar también sube, entonces como que a veces no se siente, pero los equipos sí están bajando de precios
bastante. Es decir, los equipos de, por ejemplo, la videovigilancia IP. Hace unos años una cámara que funcionara con estándar IP, es decir, que se pudiera conectar a la misma red de datos, pues valía 4 o 5 millones de pesos. Una cámara con ese estándar. Ahora hay cámaras de menos de 1.000.000 de pesos. Incluso hay algunas de menos de medio millón de pesos, de 500.000 pesos. Hay cámaras en ese sentido que se pueden conectar a la misma red de datos. Entonces la tecnología va bajando harto de precio. Bien, estoy abierto a más preguntas. Aquí llegó otra. Aquí está Antares. ¿Cómo se puede saber qué tipos de equipos necesito para conectar dos escuelas? ¿Existe un lugar donde pueda averiguar? Si quiere, Antares, por interno me puede escribir y yo le echo una mano. ¿Cómo se puede hacer la conectividad? Ahí le adelanto un poco. Lo importante es que haya línea de vista. Es decir, si se quiere hacer un enlace de punto a punto con Wi-Fi, se puede. Y lo importante es que haya línea de vista. Se me olvidó un tema. Ahora antes me hizo caer en cuenta. Perdón, me devuelvo. Una diapositiva. Se me olvidó un tema, que es este. Ay, me tapó el cosito. Bueno. Las redes Wi-Fi también están cambiando de estándar. Es decir, así como en los cables estamos cambiando de estándar base 100, en las redes Wi-Fi estamos mudando de tecnología de 2,4 GHz a tecnología de 5 GHz. ¿Sí? Eso a veces uno no se entera, pero es importante. ¿En qué sentido? En la conexión Wi-Fi. Las conexiones entre un dispositivo inalámbrico que uno tenga, por decir algo, uno se ubica por acá, ¿sí? Y uno tiene un dispositivo inalámbrico que quiere conectarse a través de este access point, ¿sí? Esa conectividad Wi-Fi trabaja en una banda abierta, que el gobierno permite que se trabaje, que es la banda de 2,4 GHz. Esa banda, primero, tiene un tope de transmisión, y segundo, pues ya está muy contaminada, porque todo el mundo trabaja esa banda, todos los celulares, todos los access points, todo. Entonces se está mudando a un estándar, en este momento a un estándar que ya no trabaja en 2,4, sino en 5 GHz. Siempre ha existido, pero los aparatos no han salido a la venta. Los nuevos celulares ya se conectan a conexiones de access point de 5 GHz. Los nuevos celulares ya vienen así. Eso da unas 4 o 5 veces más velocidad. ¿Pero a qué velocidad me refiero? Al ancho de banda entre el punto donde está mi celular y el access point, ¿sí? Lo que pase para allá ya es otro paseo. Pero entre esos dos puntos la velocidad se multiplica más o menos entre 4 y 5 veces con tecnología 5 GHz. Si alguno tiene un celular así como no tan viejito, ya tiene un chip para transmitir en 5 GHz. Entonces, si la infraestructura de Wi-Fi ay, perdón, tiene el profe Mauricio. Ya le doy la palabra. Si la infraestructura está en 5 GHz, se pueden tener redes Wi-Fi mucho más rápidas. Me dicen que el profe Javier... ¿Profe Javier? A ver, ¿tengo audio? Sí, señor. Bueno, una cosa, profe, quería saber. Sí, señor. Dígame. A ver, quería saber si de pronto el profe Leonardo tiene conocimiento del control de sala con el programa Billón. Importante los controles de sala, sí. No lo conozco. Sí, estoy atascado y no he podido. Uy, no, yo esa tarea no la he hecho, pero precisamente en estos días estoy en esas, porque sí es un tema importante. Es decir, yo estoy ahorita, el profesor del Colegio Juan del Rizo precisamente está investigando. Yo le dije que en estos días íbamos a revisar el tema del programa para control de sala. Es decir, que uno puede, la sala de cómputo, activar y ver qué están haciendo todos los muchachos en la pantalla, e incluso uno bloquear un computador si uno no le gusta lo que está haciendo el muchacho. Es a eso que se refiere, ¿cierto, profe? Exactamente. No lo sé en este momento, pero si me da unos días, estoy en eso precisamente. Estamos yo ya dos equipos, pero no me conecta uno con el otro. O sea, ya puede instalarlo, uno lo instalé en Debian 9, el control, y digamos, los esclavos van en el Elementary. Ya.
Uy, no lo conozco, profe, pero sí es importante. Le cuento a los otros profes, como para contextualizarlos. Uno, cuando es profesor de sistemas, le toca tener el control sobre los equipos de los muchachos. ¿Qué están haciendo? Para que no estén perdiendo el tiempo o están metiéndose en donde no deben. Es un problema que uno tiene como maestro, ¿no? Y hay programas que permiten que un solo computador tenga el control de todos los otros computadores, se vean las pantallas y eso. Es lo que me pregunta el profe Javier Mauricio. Profe, hay otra cosa importante en ese tema, es el tema de los congeladores. No sé si su merced los conozca. De congelador yo trabajo es con Elementary, sesión de invitado y él no deja grabar nada. Ah, excelente, sí. Yo estoy ahorita instalando, hay uno, bueno, el freezer, que es el que estoy yo trabajando. Esa es una tecnología que permite, le cuento a los otros profes, es una tecnología que permite cuando alguien, es decir, el muchacho puede trabajar, incluso a veces hasta le pegan virus a los computadores, todo, y el mantenimiento de los equipos es complicado, porque le toca a uno cada 6 meses, cada año, reinstalar todo, porque los muchachos comienzan a meterle basura, a llenar las cachés, a meterle programa. Entonces, un congelador que es una cosa muy importante porque coge, crea una imagen del disco duro, es decir, crea una imagen del computador como si estuviera nuevo, y cuando se apaga y lo vuelven a encender, el computador vuelve a estar en su estado original. ¿Sí? Acá me dice que trabaja el profe. Sí, Deep Freeze, ese es el que estoy trabajando. El Deep Freeze. Rextor, ese sí no lo conozco. ¿Sí? Es importante ese tema también de los congeladores ya para el trabajo, en particular en sala. Sí, profesor. ¿Algún otro comentario? Estoy aquí, me dice el profe Antares, Rextor, ese sí no lo conozco. Bien, estoy abierto a preguntas, profes, apreciados profes. Yo tengo una pregunta, Leonardo, frente al tema de control y vigilancia de video. Y Sí, señor. es específicamente qué clase de equipo se recomienda para instituciones educativas para que ellos puedan hacer su propia gestión, instalar los tipos de cámara de acuerdo a lo que quieran manejar, y que nos dé unos ejemplos claros de qué podría hacer una institución educativa o una sede para poder monitorear sus instalaciones, que se debe usar, más o menos el promedio, el precio de esas antenas, dónde se pueden conseguir, o si usted puede ser el enlace para hacer eso. Claro que sí. Pues bueno, yo insisto con lo de la red convergente. ¿En qué sentido? En que toda la tecnología, yo creo que en todos los campos de aplicación, toda la tecnología tiende hacia el tema IP. ¿A qué corresponde el tema IP? A que los dispositivos tienen que poderse conectar a una red de datos que trabaja con estándar IP, como las que montamos para el Internet en los colegios, ¿sí? Toda la tecnología, incluso la tecnología que trabajamos, que ya es, digamos, tecnología, digamos, ya de aparatos, de sensores, como los que yo trabajo con robótica, con mis estudiantes, toda esa tecnología tiende a estar siempre dentro de una red. Por ejemplo, la Raspberry Pi, que es un dispositivo que tiene un montón de salidas, de controles, y que es una panelita como de 200.000 pesos. Yo trabajo con los estudiantes, todo ya tiene conectividad de red, y el que no tiene, se la está poniendo. Es decir, todo aparato está ahora convirtiéndose en un aparato que se permite meter a una red IP, ¿sí? Y la videovigilancia no es la excepción. Entonces, pues uno tiene dos opciones: o montar videovigilancia con cámaras análogas, ¿sí? Que son las que conoce uno normalmente, o puede de una vez tener un sistema con videovigilancia IP. Yo les quiero mostrar acá un ejemplo, así les puedo mostrar un ejemplo. Que es bien importante. ¿Qué ventaja tiene? Por ejemplo, es que con la tecnología anterior, si uno quisiera una cámara, digamos, a 2 kilómetros de donde yo estoy, es muy difícil de poner. ¿Por qué? Porque necesitaría 2 kilómetros de cable, ¿sí? Con la tecnología IP uno puede utilizar un enlace
Wi-Fi y montar la cámara al otro lado, ¿sí? Obviamente es un enlace que tiene que ser bien montadito, ojalá en 5G, pero permite que dos puntos distantes tengan el mismo sistema de biovigilancia, ¿sí? En el caso de los colegios, que tengan 5 sedes, si uno hace la conectividad de las 5 sedes en la red de datos, queda bien montada, uno monta por ahí cámaras para las 5 sedes con solo una central de monitoreo, ¿sí? Con solo un sistema de grabación. Entonces eso reduce los costos en el mediano plazo muy importante. Yo aquí tengo, por ejemplo, esta red, es una red de cámaras que monté en el Parque Industrial de Duitama. Es una red de cámaras, o sea, es tan grande que, digamos, los planos de la red se hacen en Google Earth. Acá está la portería y estas son cámaras que están difundidas por todo el Parque Industrial. Estas cámaras pues pueden transmitir en vivo, estas están transmitiendo en vivo. Les muestro. A ver, es como mi internet no es tan rápido, a veces se me cuelga. A ver, probemos con esta. Entonces uno puede tener no solamente esta es la salida del parque industrial, por ejemplo. Esta está transmitiendo en vivo. Todo viene con estándar web. Es decir, este sitio donde estoy entrando se puede desde cualquier ubicación en el planeta entrar con el estándar web. Es decir, simplemente entro a una página web con mi clave, etcétera, y puedo ver todo el movimiento de las cámaras, ¿sí? Otra ventaja que permite hacer, también el tema de tecnología, permite que en el futuro incluso uno le puede poner algoritmos a las grabaciones de las cámaras para identificar placas, para identificar rostros, ¿sí? Toda esa tecnología está lista para ese tipo de tecnologías. No las tiene en este momento, pero lo permitiría, ¿sí? Yo tengo también acá sistemas es decir, hay un servidor, un pequeño servidor que tiene todas las grabaciones del sistema. Aquí están todas las grabaciones del sistema, bueno, ahí está un poco lento por mi internet, pero estas son todas las grabaciones del sistema. Estas grabaciones son simplemente un archivo ya en un MP4 en un computador, ¿sí? No es un sistema de grabaciones raro, que con un estándar raro ni nada. Esto simplemente uno le da 2 clics y ya los mandó por correo electrónico. Incluso este tipo de tecnología se está utilizando para hacer grabaciones de televisión. En la próxima semana vamos a instalar en la Catedral de Paipa una cámara que siempre va a transmitir las misas con esta misma tecnología, utilizando la red de fibra óptica que tiene el municipio de Paipa. Entonces es posible que podamos utilizar esa misma red para colocar cámaras en todo el municipio. Eso se puede hacer. Les quería mostrar otra instalación que es más grande. Esta sí es una instalación monstruosa. Son más de 100 cámaras. Esa es la otra cosa. La escala digamos, del montaje acá no está limitada por el tema del DVR, sino está limitada simplemente por la capacidad de procesamiento de la central. Estas cámaras son en el 20 de julio y, bueno, estas son varias. Esta es una parte apenas. Estas son donde hacen donaciones, está súper vigilado, donde donan en el 20 de julio a los sacerdotes, donde hacen las donaciones, y esta es tan grande que tiene su vista en Google Earth. Estas son todas las cámaras en la obra salesiana del Niño Jesús. Son una parte, no son todas. Es como la tercera parte, las que están en exteriores. Esta instalación tiene 104 cámaras que vigilan el mismo servidor. Todas las grabaciones van a un solo servidor, obviamente es un servidor grandecito. Entonces uno puede tener la escala de lo que, este es el parqueadero del 20 de julio, tener la transmisión en vivo, la escala de lo que uno quiera en cámaras de vigilancia. Como les decía, antes una cámara IP costaba, pues estamos hablando de 2, 3 millones de pesos. Ahorita hay cámaras desde 500,000 pesos hacia arriba. Y pues yo les recomiendo a mis clientes, utilice su propia red de datos, no haga otro cableado y pues sáquele provecho a lo que tiene. Es importante, eso lo hicimos en el 20 de julio, es importante pues cambiarse de estándar, porque ya en una red de base 100 pues ya no le caben tantas cosas. Es decir, es como la tubería interna
de las instituciones. Es decir, si voy a meter cámaras, voy a meter datos y voy a meter voz en los mismos cables, pues sí tiene mucho sentido que uno salte al estándar de routers y de switches base 1000. Aquí, por ejemplo, yo soy muy fanático del cobre porque las fibras ópticas me parecen costosas. Es decir, acá inicialmente tenían todo esto con conexiones de fibra óptica. A mí no me gustaron porque pues todo el mantenimiento es recostosísimo, ¿sí? Yo digo, cuando uno tiene un enlace de 2, 3 kilómetros, sí valdría la pena, pero acá reemplazamos todo por cobre, por el antiguo cobre. Entonces, eso les cuento en cámaras. Yo trabajo con esta tecnología, pero hay varias cámaras de tecnología IP y con mucho gusto les puedo dar más información si alguno se interesa por el tema. Hoy se me cerró la presentación. Quería ponerles mis datos. Aquí están. Ah, claro que sí. Mi teléfono es, ya lo pongo a ver, lo pongo aquí adelantico. A ver, lo pongo acá también. Por WhatsApp también estoy disponible. Utilizo Telegram también. Este es mi teléfono. Ahí está. Y estoy a la orden, lo que necesiten. Voy a encender la luz que se anocheció. Se puso aquí todo oscuro, ya. Bien, pues Javier y profesores, pues muchas gracias por su tiempo. No sé si no hay más temas, pues le doy la palabra si no hay más comentarios, le doy la palabra a Javier, que nos haga el cierre, la clausura de la conferencia. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Leonardo, muy amable. Pues yo considero que preguntas van a surgir más adelante, otros compañeros que hoy no se pudieron conectar lo van a hacer más adelante. Importante que haya usted compartido su número de teléfono, sus datos de contacto, porque seguramente hay muchas dudas que van a resolverse más adelante. Y pues son temas novedosos, Leonardo. Quizás son temas que, a pesar de ser novedosos, de ser atractivos para los profesores, no se digieren tan rápido ni tan fácil. Y esto requiere de otra sesión donde se pueda de pronto compartir aún más el ejercicio, contarlo un poco más. Esos ejemplos que usted nos da con esos dos procesos en cuanto a lo de las cámaras, pues es interesante. Ahora bien, para el tema de conectividad, también los ejemplos son importantes, pues porque pues, entenderían exactamente cuál es la importancia de una nueva tecnología, de hacer las cosas bien, de cablear bien. Y pues eso en algún momento estoy seguro, desde ya aprovecho la oportunidad para decirle que no sea la primera vez y no la única, sino que vengan otras oportunidades para que usted comparta esa información. Y si llega a ver el caso de que usted comparta con alguno de los profes su experiencia en las sedes o instituciones de ellos, pues que la compartan pues para que quede como una experiencia innovadora de que ya en Boyacá se empieza a manejar el tema. Claro. Claro, hay una cosa que pues, quisiera como reiterar. Normalmente cuando trabaja uno los temas de TICs, se habla de dos cosas. O se va al extremo de la conectividad o se pasa al contenido, ¿sí? A los contenidos educativos. Yo estoy como en el centro de eso, como en el sándwich, ¿sí? de lo que está entre la conectividad y el contenido. Hay necesidad de una infraestructura en cada institución y a eso a veces no le paramos muchas bolas. Entonces, pues es lo que yo les quería compartir. Aquí yo quería mostrarles algo, a ver, antes de que se me olvide. Esto es una red que tenemos grandota a ver, también allá en el 20 de julio, es una red grandota. Tenemos, estas son las Wi-Fi. Es la red de Wi-Fi de la hora salesiana del 20 de julio. Y como para darles una idea de lo que la tecnología permite.
que el profe me había dicho de las sedes. Esta es la sede principal, digamos, de la obra salesiana ya en el 20 de julio. Estas son los enlaces Wi-Fi. En todas esas zonas hay una zona Wi-Fi. Y tenemos acá en la sede B, tenemos otras conexiones. Esta es la sede primaria y tenemos acá, en otra sede acá, otras conexiones. Estos enlaces los tenemos punto a punto, es decir, acá el terreno dio, facilitó, porque esto es una pendiente. Entonces acá en el centro, donde tenemos el centro de datos, tenemos una torre y aquí conectamos, esto es un edificio que tienen para música, para toda la banda sinfónica, y esta es la sede primaria. Ah, bueno, ya que hay otra, es una sede de un jardín infantil que tienen, que es de la misma obra salesiana del 20 de julio. Todos están dentro de la misma red. En cada uno de estos puntos hay telefonía de datos, hay transmisión de video de vigilancia y obviamente la red Wi-Fi. Y todo sale por una sola salida de internet. Quería mostrarles porque se me había olvidado mostrarles esta implementación. Bien, gracias Javier. Gracias a todos. A ustedes, muchas gracias Leonardo, muy amable, y pues seguimos en contacto. Y a los profesores, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y en una hora ya está esta charla en YouTube. Los taguearemos, los etiquetaremos para que vean la información y pues por las redes sociales lo compartiremos. Leonardo, muchas gracias. Buenas tardes. Vale, gracias Javier, gracias a todos, profes. Y estoy a la orden.